Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, programa número 4 de la temporada número 12 de ClickCiber, el programa de ciberseguridad, de tecnología, de inteligencia artificial, de todo lo que huele a bits que hacemos desde Madrid y se emite a través de medios de comunicación de 11 países, que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Un abrazo a todo el mundo. Hoy el equipo está formado por el señor más divertido de la radio, por don Javi Soria. Hola. Un día más en el paraíso. Esa era una canción, creo que de Phil Collins. Y una peli. ¿Ah? También. A mi centro izquierda hoy a don Carlos Valerdi. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y todas. Y todas. Para que todos se sientan incluidos. Y hoy tenemos en el estudio a dos invitados. Uno que es un invitado ya antiguo. No quiero decir que sea antiguo ni viejo, sino que soy muy joven. Es un chaval muy jovencillo, es un jovenzuelo. Tenemos a don David Marwan. ¿Qué tal? Encantado de volver por aquí. Un experto en muchos temas y muchos de ellos relacionados con la ciberinteligencia o la inteligencia, ¿no? Sí, bueno, eso dicen. Eso dicen, yo creo que sí. Y además tenemos aquí a mi centro derecha hoy a Cristina Bombín, que es la directora de Administraciones Públicas o de Sector Público dentro de Entelgy. Nada, encantada y buenas noches a todos. Pues nada, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevarán hasta el final, hasta el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, que el GPS te lleve por caminos inhóspitos hacia algún destino el fin de semana y no te queda otra que decir, bueno, vamos a escuchar el programa a ver de qué se trata mientras esperamos aquí la huelga de camiones. ¿Qué pasa? ¿Que has tenido alguna experiencia con el GPS? Después lo conversamos. Vale. Durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clickciber.com. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts, disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, en todos los sitios. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a que nos deis el like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra ClickCiber. Bueno, don Carlos, ¿qué contenido tenemos en el programa de hoy? Bueno, mira, vamos a empezar diciendo que este es el programa número 225, no solo el 4 de la temporada 12. Y que una semana como esta de hace 65 años, el 6 de febrero de 1969, Jack Kirby, que tiene nombre de pistolero, ¿sí? Película, pero mira qué casualidad que fundó Texas Instruments. Anda. Presenta una solicitud de patente llamado circuitos electrónicos miniaturizados para su trabajo en un dispositivo multitransistor. Bueno, esto es el origen de los circuitos integrados, a fin de cuentas. Ajá. Y no era un pistolero el hombre, era un gran creador. Recorreremos nuestro menú de la tarde pasando por las noticias más relevantes de la semana. La ciberpíldora, donde hablaremos de SIMs anónimas. A ver qué nos ha traído el amigo Javi. Eso es lo que nos ha traído Javi, seguro que es terrorífico, ¿no? Miedo. Es importante. Las tecnoefemérides de la semana, un monográfico donde hablaremos de SIGINT con David Marugán y nuestra invitada de la tarde, Cristina Bombín, desafíos para las administraciones públicas en la transformación digital. Vayamos con el primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias es una noticia fake, una noticia falsa, así que estemos atentos para descubrirla. Creo que va a ser muy fácil además. Comenzamos con nuestras noticias semanales hablando de que los tres grandes operadores de telecomunicación españoles, es decir, Telefónica, Orange y Vodafone, han lanzado dos aplicaciones conjuntas de ciberseguridad. Javi, ¿qué nos cuentas? Telefónica, Orange y Vodafone anunciaron hace un año en el Mobile World Congress los primeros resultados de la Open Gateway Alliance en España, con el objetivo de ampliar el valor diferenciado de sus redes. Se trata de dos aplicaciones especializadas en ciberseguridad de redes y compatibles con las principales redes de operadores de telecomunicaciones españoles y los europeos. Por un lado, a finales de este mes introducirán un servicio de verificación del número,
que puede demostrar la autenticidad de un número de teléfono móvil mediante la verificación adecuada de la identidad de un usuario. Este es un desarrollo simple para cualquier empresa o negocio que utilice números de teléfono móvil y contraseñas de un solo uso a través de mensajes de texto. La verificación de números se puede habilitar automáticamente en lugar de depender de los mensajes de texto tradicionales, lo que puede evitar problemas como, por ejemplo, no recibir el mensaje de texto o, por ejemplo, otras dificultades. Espere situaciones inesperadas si esto ocurre. Esto es típico de usuarios que no están familiarizados con la tecnología. Han coincidido los representantes de las 3 grandes compañías. Bueno, pues una noticia de operadores y vamos con una noticia sorprendente, ya que nos habla de una chica que se llama Sara Sofía Martínez. Eso es. Sofía, una niña de 8 años, ha utilizado las pastillas de su abuela para dormir a sus padres. Después de ponerles la medicación en sus bebidas, ha cogido el teléfono, que tiene autenticación por huella dactilar, y ha entrado en Temu, una empresa de compras chinas al estilo de AliExpress, y se ha comprado 35 colecciones de muñecas y disfraces de princesa. Solo le ha faltado el castillo y el caballero andante. Esta pequeña Frozen ha dejado patidifusos a sus padres y estos le han apuntado a diversos cursos de detective. Pronto habrá una nueva Nikita para el CNI o para el FSB. Por cierto, es de Cuenca. Nuevos talentos, nuevas tecnologías, gente fuera de la caja. ¿Será bueno o malo? El tiempo lo dirá. De Cuenca, España. Sí. Ajá. 8 años. 8 añitos. 35 kits. Bueno, vale, interesante, no Habrá sé. aprovechado los descuentos, me imagino, ¿no? ¿No lo dice la noticia, Javi? No lo pone. Siguiente noticia que tiene que ver con los autónomos, los trabajadores autónomos de España, que son más de varios millones de personas y que van a recibir asesoramiento gratuito en ciberseguridad gracias a ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, y a IMDEC. En concreto, el programa incluye un curso online denominado Comprensión de los procedimientos de ciberseguridad del flujo de trabajo, que se impartirá en 2 versiones. La primera de ellas en febrero, con un aforo de 20 personas en cada una, y también habrá jornadas de formación sobre el tema. La ciberseguridad también es para ti. 400 horas de consultoría en ciberseguridad, a través de las cuales ATA prevé ayudar a más de un centenar de profesionales y emprendedores a resolver sus inquietudes. Como señala en esta nota el representante de Economía y Empleo, la presidenta de IMDEC, cada día se producen miles de ataques a empresas y activos, pero los autónomos y las micropymes son las más vulnerables, por supuesto, porque tienen menos recursos, claramente, y mecanismos de defensa que los puedan proteger. Bueno, pues sí, es algo recurrente que debemos tener en cuenta, sobre todo para estas microempresas o autónomos. Comentar que les dan unos 15.000 euros a cada microempresa. Bueno, pues está bien, bien está. Los gigantes tecnológicos están formando una alianza de criptografía poscuántica interesante. Eso es. La Fundación Linux ha anunciado hoy el lanzamiento de la Alianza de Criptografía Poscuántica, una iniciativa para avanzar e impulsar la adopción de criptografía poscuántica, fundada por AWS, Cisco, IBM, Intelec, Nvidia, QSecure, Sandbox AQ y la Universidad de Waterloo. Se centrarán en abordar los desafíos de ciberseguridad que plantea esta computación poscuántica. Dado que se espera que la computación cuántica permita a los actores de amenazas romper rápidamente las claves de seguridad existentes, la seguridad de los datos y las comunicaciones en la era poscuántica se vuelve imperativa y la PQCA está preparada para ayudar a abordar este problema. La alianza participará en el desarrollo de algoritmos estandarizados y poscuánticos con el objetivo de ayudar a las organizaciones y los proyectos de código abierto que buscan bibliotecas y paquetes para respaldar su alineación con el Commercial National Security Algorithm Suite 2.0. Para facilitar la adopción de la criptografía poscuántica, la PQCA participará en varios proyectos técnicos, incluido el desarrollo de software para evaluar, crear prototipos y desplegar algoritmos poscuánticos. Los proyectos de lanzamiento de la PQCA incluyen el proyecto Open Quantum Safe, que se fundó en la Universidad de Waterloo en 2014, y el proyecto PQ Code Package, destinado al desarrollo de implementaciones de software de alta ciberseguridad y listas de producción de estándares criptográficos poscuánticos. Ambos se enumeran en la página de GitHub de PQCA. Bueno, hay que decir que la Universidad de Waterloo, para los españoles es muy conocida últimamente Waterloo, porque por temas que no tienen que ver con la tecnología, pero Waterloo es una localidad de Bélgica, ¿vale? Que además ahí creo que Napoleón se dejó algo. Pero bueno. Vamos con una noticia que sigue siendo recurrente en la ciberseguridad y son los ataques a organismos o a centros sociosanitarios. Y en este caso es un hospital infantil de Chicago que ha tenido que desconectar sus redes tras un ciberataque.
Eso es, un hospital infantil de Chicago se ha visto obligado a desconectar sus redes después de un ciberataque no especificado, lo que limita el acceso a los registros médicos y dificulta la comunicación por teléfono o correo electrónico desde mediados de la semana pasada. La situación en el hospital infantil Lurie tenía todas las características de un ataque de ransomware, aunque los funcionarios del hospital no confirmaron ni negaron la causa el día lunes. El hospital describió inicialmente el problema el miércoles como una interrupción en la red. El jueves, los funcionarios emitieron declaraciones públicas diciendo que el hospital había desconectado sus redes como parte de una respuesta a un asunto de ciberseguridad. Nos estamos tomando este asunto muy en serio, investigado con el apoyo de los principales expertos, y estamos trabajando en colaboración con las agencias de aplicación de la ley, dijo el hospital en un comunicado el jueves. Como proveedor líder de atención pediátrica en Illinois, nuestra prioridad general es continuar brindando atención segura y de calidad a nuestros pacientes y a las comunidades a las que servimos. Pero estos comunicados, Javi, siempre son los mismos, ¿no? A mí me suena, o sea, es como siempre igual. No sabemos qué ha ¿no? pasado, vamos a investigar. Siempre Como igual. un déjà vu. Sí, siempre es el mismo comunicado final. La penúltima noticia de la semana nos habla de que millones de registros de usuarios robados de 65 sitios web ha sido a través de ataques de inyección SQL. También esto es bastante habitual. Sí, entre noviembre y diciembre de 2023, las amenazas, o sea, un equipo de malignos utilizó las amenazas que robó con éxito más de 2 millones de direcciones de correo electrónico y al menos 65 sitios web. Basándose principalmente en ataques de inyección de SQL, el grupo de piratas informáticos rastreado como Resume Looters ha estado activo desde principios del año 2023, vendiendo la información robada en grupos de Telegram de habla china con temas de piratería. Como parte de la campaña de noviembre-diciembre, el grupo atacó principalmente sitios de la India, Taiwán, Tailandia, Vietnam y China. Sin embargo, también se vio apuntado a víctimas a Australia, Filipinas, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Brasil, Rusia e Italia. El grupo se centró principalmente en comprometer sitios web minoristas y de contratación, pero también se identificaron víctimas en los sectores de servicios profesionales, entregas, bienes raíces e inversores. Los ataques observados se parecían a los lanzados por Gamble Force, un actor de amenazas que se basa en inyecciones de SQL para comprometer sitios web gubernamentales y de juegos de azar en Asia y Pacífico. Al igual que Gamble Force, Resume Looters fue visto utilizando varias herramientas de código abierto y macros de pruebas de test de penetración en sus ataques de inyección de SQL. La principal diferencia, sin embargo, es que Resume Looters también ha utilizado scripts XSS inyectados en sitios web legítimos de búsqueda de empleo destinados a mostrar formularios de phishing y recopilar credenciales administrativas. Los scripts se ejecutaron en al menos 4 sitios web y en algunos dispositivos con acceso administrativo. En un caso, el grupo creó un perfil de empleador falso en un sitio web de contratación e inyectó un script cross-site scripting utilizando uno de los campos de perfil. Ese campo se incluyó un currículum falso. Bueno, atención, hay que estar atentos a este tipo de ataques tan habitual, las inyecciones de código SQL. Y vamos con la última noticia, que además es un poquito desagradable porque habla de anuncios de trabajo falso que se están publicando a través de Facebook. Los actores, los cibercriminales, están aprovechando los anuncios de trabajo falsos de Facebook como señuelo para engañar a los posibles objetivos para que se instalen un nuevo malware, un ladrón en Windows con el objetivo de robar todo lo que tienen. Se llama Overstealer. Este malware está diseñado para robar credenciales y billeteras criptográficas y enviarlas a un canal de Telegram que monitorea al actor de amenazas, dijo Trustwave Spider Labs en un informe compartido con The Hacker News. Overstealer es capaz de desviar la ubicación basada en la dirección IP, información de hardware, las contraseñas, las cookies, la información de la tarjeta de crédito, las cosas que guardas en autocompletados, las extensiones del navegador, los wallets, los documentos de Office y una lista de productos antivirus instalados en el host comprometido. Si bien se desconoce el objetivo final exacto de la campaña, es probable que la información robada se ofrezca a la venta a otros actores de amenazas. Otra posibilidad es que Overstealer pueda actualizarse con el tiempo para que actúe como un cargador similar a QuackBoot para cargas útiles adicionales, incluido por ejemplo el ransomware. El punto de partida del ataque es un archivo PDF infectado que pretende ser un archivo alojado en un OneDrive, instando a los usuarios a hacer clic en el botón acceder al documento, y ahí está incrustado el malware.
Bueno, pues hasta aquí las noticias. El que quiera profundizar, damos de dónde está originada la noticia, así que se puede. Y si alguien tiene interés, nos puede preguntar directamente a nuestro correo info@clickciber.com. Vamos con las cibernoticias. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora, y no cibernoticias como había dicho hace un momento, para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y vamos a hablar de un tema sorprendente, Javi. Vienes a hablar de SIMs anónimas. ¿Esto qué tiene que ver con la privacidad y la delincuencia? Tiene que ver todo, sobre todo los mafiosos y los ciberdelincuentes utilizan SIMs anónimas. SIM, que es la tarjetita que va dentro del teléfono móvil. Eso es. Vamos a precisar un par de cosas. Nosotros estamos en España y en España no puedes comprar una SIM si no te identificas, según la Ley 25 del 2007. Entonces, en España se supone que las SIMs no son anónimas, ¿vale? Es decir, que tú la compras a un operador, el operador te presta un servicio y tú tienes que identificarte. Eso pasa así en España y en toda Europa. Te identificas con el DNI o el pasaporte y entonces ese número de teléfono está identificado contigo, ¿no? Entonces hay tres tipos de SIMs que no son de ese estilo, ¿no? Tenemos la primera SIM, que es una SIM que se conecta a la red Store. La red Store es la red de proxies a través de las cuales los datos viajarían de un ordenador a otro, de un dispositivo a otro, y al final nadie sabe cuál es la salida. Existen ahora mismo varios proveedores, pero se están deprecando, o sea, nadie las está utilizando por la cantidad de datos que se están utilizando, y los proyectos principales que estaban en UK pues se han quedado un poco descolgados, aunque siguen funcionando. Ajá. Además de estas de Tor, ¿cuáles son las otras? Tenemos las SIM cifradas y las SIM anónimas activadas en otro país o multi-IMSI. A ver, la principal es la SIM cifrada, con la cual tú puedes realizar llamadas y no te localizan en tu país. O sea, no saben la procedencia. ¿Por qué no se activa la geolocalización? Bueno, eso es una medida que tiene. O sea, hay dos códigos en la tarjeta, ¿no? El IMSI y el IMEI, que son los dos códigos que los operadores utilizan para poder rastrear tu teléfono y la tarjeta. En este caso, la tarjeta va cifrada, te ofrecen el servicio de datos y de conexión. Entonces tienes 200 países a los cuales te puedes conectar, y como tú no lo has activado, ni tienen datos de tu teléfono ni de la SIM, eres completamente anónimo. ¿Completamente anónimo? Bueno, eso dicen. En principio los operadores sí que pueden rastrearte, entonces con una orden judicial sí que pueden hacerlo, pero en principio tienes una capa de anonimato bastante potente. Otra de las cosas que suelen utilizar son las SIM anónimas, no porque sean anónimas, sino porque en otro país las ha activado otra persona, o en otro país donde no hace falta identificarte, por lo tanto tú la puedes usar aquí sin que sepan que es tuya. O sea, la has comprado en un país en el que no te pide la identificación y la utilizas en España o en Argentina o donde sea. Eso es. Ajá. Entonces tú la usas aquí y nadie sabe que es tuya. Y luego lo más común es utilizar tarjetas rusas, ucranianas o de países del este, donde tienes multi-IMSI o multi-IMEI. Entonces tú puedes variar el IMEI y el IMSI de la tarjeta. Entonces te da una pseudo anonimización. Vale, ¿cuáles son los beneficios para un usuario de este tipo de tarjetas anónimas? Bueno, en general las SIM cifradas son las más potentes. Una de las marcas es encriptado.io, por ejemplo, y estas lo que te dicen es que no podrá ser identificado, no podrá ser localizado, intervenido. La SIM oculta el origen de la conexión, impide asociar la SIM a un teléfono de aquí, porque la SIM al final, cuando te conectas a la red, con los datos asocian la SIM, tu DNI y el teléfono. Bien,
Y la siguiente pregunta que habría que hacer es ¿dónde compra uno una tarjeta de esta SIM? Porque sabemos que en España no es legal, pero habrá un mercado de esto. Directamente en internet, en la propia página del fabricante, o lo que suele hacer la gente es un par de bitcoins, un Litecoin o, vamos, criptomonedas. Y te llega la SIM física a tu casa. Eso es. Normalmente son prepago, o sea que no tienes un plan asociado a tu persona y la puedes recargar en cualquier punto. Uh-huh. Y la Fuerza de Seguridad del Estado, la Policía, Guardia Civil, esto entiendo que lo conocen perfectamente. Sí, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que es complicado vigilar la SIM que se ha identificado a otra persona en otro país o que no hace falta identificarse. Has hablado de muchos casos de emails rusos o ucranianos. Bueno, en esos países y en otros múltiples países tienes tarjetas SIM en las cuales puedes tener varios teléfonos en el mismo. Entonces eso es el multi-IMSI, el multi-IMEI. Entonces tú compras esa tarjeta, nadie se ha identificado, tú la tienes en tu país y tienes varios números de teléfono en la misma. Esto asusta un poco, ¿eh? Seguro que aquí David sabe muchas cosas de esto, pero no tantas. Bueno, interesante e inquietante. Como todos los días, siempre pasan cosas. Pasa en el mundo analógico, en el mundo digital y en el mundo de la tecnología. Vamos a hacernos un poco eco de efemérides que han pasado una semana como esta en el pasado. Entonces, para ello recurrimos al cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi, que lo tiene todas estas fechas y más en su cerebro. ¿Estamos ante un día internacional? Sí, claro, cómo no. Mira, a ver quién le habrá hecho honor en el mundo de los que nos escuchan, ¿no? El Día Internacional del Cambio de Contraseña, cuando se produce el día 1 de febrero de cada año, ¿sí? Es un momento propicio para poner a los usuarios sencillos y prácticas recomendaciones que ayudan a mejorar la seguridad de sus contraseñas, ¿no? Como para acordarse ese día y decir, podría hoy revisar mis contraseñas y cambiarlas, ¿no? Por lo menos las más débiles. Fíjate, aquí dentro de este estudio hay una persona que fue una de las personas que primero utilizó en España el detector de mentiras. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. De hecho, Bueno. aquí al lado, en esta habitación de al lado, tenemos un detector de mentiras. Y no es tontería lo que estoy diciendo. Pero también está la silla eléctrica ahí, ¿no? No, la silla... Mira, Javi lo está diciendo del otro lado de la pecera, que aquí tenemos el detector de mentiras. Luego lo enseñamos. Bueno, pero yo te voy a decir algo del detector de mentiras. Se utilizó por primera vez este polígrafo, también llamado así, el día 2 de febrero del año 1935, Javi. Mira, qué dato, ¿no? Y bueno, se bautizó como el detector de mentiras, ¿no? Porque lo que hace es un poco detectar cuando una persona miente, sus pulsaciones y su ritmo y ciertas cosas, ¿no? Bien, mira, el 3 de febrero de 1977 los amigos de Rafa, que hoy no está con nosotros, Bill Gates y Paul Allen, firman un convenio de colaboración que muchos años después en sus memorias Paul Allen recordará sobre este acuerdo, que fue que la creación de Microsoft en 1977. Yo no había nacido, mira. Yo sí. Hace ya un tiempo, ¿no? El día 4 de febrero del 2008 se implementa... Espera, ¿esto se implementa? ¿Realmente? Vamos a ver. IPv6 siempre ha sido IP Next Generation. Sí, siempre es Next, siempre es Next. Sí, el futuro. Entonces, es el futuro, siempre es el futuro. Es Hoy el no, futuro, pero mañana sí. Más allá. Tendría que llamarse tal. IP Billón, ¿no? Sí. Bueno, mira, el 5 de febrero pasaron un montón de cosas interesantes. En 2001, Microsoft anuncia oficialmente que su nueva versión de Windows, denominada con el código de Whistler, se conocerá como Windows XP, el famoso Windows probablemente XP, el Windows más exitoso. más extendido, seguramente, y que todavía nos lo encontramos en más de una casa, ¿no? Ajá. El mismo día, pero de 1997, se introduce el virus informático Bliss. Pero espera, acá dice que el objetivo de Bliss era infectar ordenadores con sistemas operativos Linux. ¿No era que Linux no tenía virus ni Eso lo dice Rafa. vulnerabilidades? Como Rafa no está hoy en el programa, lo vamos a obviar. Pero esto es del año 97, no es de ayer, ¿eh? No, en el 97 se crea un virus para Linux. Para Linux. Atención, sí, oyentes. Claro.
Y mira, la última de cine, pero que está muy relacionada con la tecnología. Ese mismo día, el 5 de febrero, pero del año 1936, se estrena una película muy divertida y que recomendamos a todos, que es la de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que hablaba de la tecnología. Yo la he visto recientemente. No es tan divertida, ¿eh? Bueno, tiene sus cosas. Tiene un trasfondo social bastante triste. Sí, ¿eh? eso es verdad. No es una peli divertida. En fin, hasta ahí estas tecnoefemérides. Pues vamos con ese monográfico que decíamos al principio del programa, y para ello tenemos el placer de tener de nuevo en el programa a David Marugán, que es un experto en muchos de estos temas que tienen que ver con la inteligencia, la ciberinteligencia, las señales de radio que le gustan mucho, y vamos a hablar de un poco de lo que tiene que ver con la inteligencia y la contrainteligencia. David, ¿sabría decirme qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? De forma muy básica, la inteligencia es la recopilación de información y la transformación de esta información a través de diferentes fuentes, muy múltiples fuentes, en un producto de inteligencia que sirva para que un decisor pues tome decisiones, para que un gobierno o una empresa, incluso si es inteligencia económica, pues tome ciertas decisiones. Uh-huh. Hasta hace no muchos años, siempre se hablaba de inteligencia, pensábamos en organizaciones como la CIA, que eran organizaciones gubernamentales, pero hoy en día ya no solamente hay inteligencia para organismos gubernamentales, sino también en el aspecto privado. Sí, por supuesto, sobre todo a raíz de la inteligencia económica, que es lo que quizá en la empresa más se utiliza, ¿no? Ya hay departamentos y áreas tanto de contrainteligencia, o sea, de defensa de acciones enemigas o hostiles por parte de otras empresas, como también de obtención de inteligencia para operar en los mercados. Vamos a recordar a este político americano que se llamaba Donald Rumsfeld, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante los mandatos de Gerald Ford y también luego de Bush, el padre, no el hijo, que él definía las 3 fases de la obtención de la inteligencia como cuando no conocemos lo que no conocemos, o sea, son aquellas cosas que no se sabe que existen, ni sabemos cómo son, eso es lo del desconocido total. Luego había una segunda fase que era desconocidos conocidos, es decir, aquellas cosas que se sabe que existen, pero no se sabe cómo son. Y luego había una tercera que era los conocidos conocidos, es decir, cosas que se sabe fehacientemente que existen y cómo son, pero no tenemos la chicha. Y para todos los descubrimientos de estas cosas que definió el bueno de Donald, mejor dicho, pues hay distintos tipos de recapación, de recaudo de información, ¿no? Y aquí es donde aparecen los distintos tipos de inteligencia. Uno de ellos pues sería UMIN, que es la inteligencia humana, otro es la OSINT, que es la inteligencia de fuentes abiertas. Pero hoy vamos a hablar contigo de SGINT. ¿Qué es esto de SGINT? Sí, el SGINT, la inteligencia de señales, básicamente trata de obtener, de elaborar ese producto de inteligencia a través de comunicaciones, o sea, comunicaciones, vamos a decir, persona, por ejemplo, que sería COMINT. Dentro de SGINT hay diversas ramas. Para no liarnos mucho, vamos a hablar solo de 2, que sea la inteligencia de señales dirigida a comunicaciones entre personas, y también está la inteligencia de señales que no están destinadas a la comunicación, por ejemplo, sistemas de armas, radares, etcétera, de la que también se obtiene una valiosa información, por ejemplo, sobre todo en el ámbito militar, porque SIGINT sí que es más difícil de ver en el mundo civil, es bastante más difícil. Sí es cierto que se aplica a lo militar y también a los servicios de inteligencia civiles, pero realmente el SIGINT en el ámbito privado es más complicado porque está sujeto a esa interceptación de comunicaciones en muchos casos, ¿no? Entonces está sujeto a una legislación, entonces no se suele hacer de forma privada. Has hablado sobre todo del aspecto militar, y entonces aquí tenemos una guerra aquí al lado en Europa entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la relación de SIGINT con este conflicto? Bueno, en este conflicto fue muy curioso. Yo hice con Fernando Corrales, con un compañero, un trabajo en el que estuvimos un año desde que comenzó la invasión. De hecho, antes de que comenzara la invasión ya estábamos monitorizando algunas actividades del ámbito ruso.
Y cuando empezó la invasión de Ucrania, todos esperábamos que Rusia empleara una guerra electrónica potente, porque siempre se ha considerado, incluso desde la esfera OTAN, como uno de los grandes top en guerra electrónica, pero fallaron un poco las predicciones y lo que ocurrió fue un poco lo contrario, sobre todo en lo que respecta a la inteligencia de señales. Y es que empezaron a transmitir en claro en muchos casos, sobre todo en los primeros días de la invasión. Nosotros, analizando la doctrina de inteligencia de señales o de guerra electrónica, porque luego la inteligencia de señales va dentro de otro área más grande todavía, que es la guerra electrónica, pero analizando un poco lo que es la doctrina de guerra electrónica rusa, o lo que se sabe de ella públicamente, creímos en principio que se trataba incluso de una intoxicación informativa. Es decir, hay un epígrafe dentro de esa doctrina que dice que se crearán redes de radio falsas para engañar al enemigo. Nosotros lo veíamos tan evidente que pensamos que efectivamente se trataba de un truco, ¿no? Y no lo era. Lo curioso es que New York Times y otros medios hicieron una comparativa entre las señales que estaban en claro, que no se estaban cifrando, y eventos que estaban ocurriendo en ciertas zonas de Ucrania y correspondían a la realidad. Por lo tanto, nosotros hicimos un trabajo durante ese año de intentar dar hipótesis de por qué se estaba fallando tanto a ese nivel, ¿no? Y sugerimos en el trabajo, porque es una ponencia que hemos dado a lo largo de España en varios congresos de ciberseguridad, sugerimos varias opciones, ¿no? Varias hipótesis. No por una de ellas, sino por una mezcla quizá de corrupción, de falta de equipos, falta de formación, problemas logísticos, un elenco de cuestiones débiles, ¿no? O sea, dentro de las hipótesis las que trabajabais, no estaba que fuera algo a propósito, sino que fuera un cúmulo de circunstancias. Sí. Sí, al principio era tan evidente y tan burdo. Nosotros llevamos estudiando señales desde la guerra de los Balcanes. Yo he hecho trabajo sobre guerra de los Balcanes y yo no había visto una cosa así en el siglo XXI. Es decir, que normalmente hasta una empresa, para que todo el mundo que nos oye lo entienda, hasta una empresa de seguridad privada local en España, en cualquier sitio, ya puede utilizar cifrado y utiliza como mínimo codificaciones digitales. Aquí estamos hablando de que no estaba ni en codificado, ¿no? O sea, ya cifrado, olvídate, ni siquiera codificaban digital. Eran equipos, en muchos casos, que emitían en claro. Por lo que digo, los equipos cifrados, que se supone que son de fabricación rusa, hubo un escándalo de corrupción en 2018 y 2019. Un general fue metido en prisión, se le imputó y se le metió en prisión porque todos los equipos Azart, que era la marca que ellos decían que era de fabricación rusa, que también es discutible si analizamos el equipo por dentro, si es de fabricación rusa o de otro sitio, pero es cierto que ahí no aparecían el número de equipos ni Azart ni equipos de cifrado militar que van embarcados en blindados. Y yo creo que la carencia de equipos, la falta de interoperabilidad entre equipos viejos y modernos hacían que hubiera un downgrade, no se cifrara, falta de formación, distribución de claves, la falta de equipos, de logística. Fue un poco la tormenta perfecta, y durante las primeras semanas de la invasión fue increíble cómo hubo una comunidad de gente que no tenía tampoco conocimiento de inteligencia de señales, que de forma colaborativa en Internet estaba grabando a tiempo real las conversaciones y traduciéndolas con traductores voluntarios, publicándolas en Internet, conversaciones de militares rusos que están casi llorando, que se están disparando entre sí y que te ponen los pelos de punta al escuchar. Son comunicaciones, entiendo, de vocales. Sí, de voz, comunicaciones de voz. De unidades que están, por ejemplo, perdidas, que están bajo fuego, bajo asedio y no tienen recursos, pidiendo artillería, unidades de apoyo aéreo, combustible. Gente, ya digo, casi al borde de llanto y bueno, espeluznante, la verdad. O sea, ¿realmente era tan desastroso el ejército ruso como parecía que es? No, pero lo curioso es que en ese ámbito no lo parecía. O sea, a nosotros nunca nos lo pareció. Nosotros esperábamos un uso del COMSEC, de la seguridad en comunicaciones, mucho más extensivo, por el hecho de que siempre Rusia se ha considerado en guerra electrónica una potencia importante, incluso algunos expertos por encima de la OTAN. Cuando esto ocurrió, tuvieron que recurrir a los teléfonos móviles, con esto digo todo. Y de hecho hubo algunos blancos que se triangularon por utilizar el teléfono móvil y hubo algún alto mando ruso que falleció por utilizar los móviles, que es seguramente la peor idea que puedes tener. Porque la guerra electrónica de tu enemigo te va a triangular como si fuera una llama en medio de la noche. Me gustaría que dieras un repaso de lo que podemos entender por guerra electrónica, en pocas palabras. Sí, muy resumido. La guerra electrónica es
una disciplina normalmente militar en la que lo que se intenta es preservar el espacio radioeléctrico y ese ámbito virtual de las comunicaciones y de las señales, etcétera, preservar para disfrute y uso propio y negársela al enemigo con acciones activas. Tiene tanto acciones activas como jamming, inhibición, engaño, etcétera, como acciones pasivas de análisis. Por ejemplo, dentro de la rama del SIGINT, el COMINT, que sería análisis de señales de personas, de comunicaciones como estos que decíamos, de análisis de comunicaciones cifradas, con lo cual dentro de este análisis también había un análisis técnico de la señal, pero luego también había un criptoanálisis en caso de que hubiera un payload que estuviera cifrado, que hubiera una carga cifrada. Y también de señales no verbales o de no comunicación personal, que serían las señales de radares, sistemas de guiado de armas, etcétera. ¿Han mejorado los rusos durante el conflicto en estas comunicaciones, en el cifrado de estas comunicaciones? Pues curiosamente, a nosotros lo que nos llega, porque tenemos que tener en cuenta que esto no es público, es una cosa que se mantiene muy en secreto. Seguramente el SIGINT sea una de las disciplinas de inteligencia o de fuentes de inteligencia que se mantiene más en secreto por los países. Por lo que los reportes que nos llegan deben de haberlo hecho porque ya no se les está escuchando. Entonces, al poco tiempo desapareció. De hecho, incluso esta especie de grupo colaborativo de analistas de señales aficionados desapareció. Tuvieron páginas web, canales de Discord, desapareció todo. Y sí que es verdad que se siguen produciendo algunos hechos puntuales de comunicaciones aéreas y de otro tipo. Y también observamos por ejemplo, jammers militares, o sea, inhibidores militares bastante avanzados. No a nivel de no cifrar las comunicaciones de voz, eso ya no se está produciendo, o por lo menos no es tan evidente. Esos grupos de aficionados entiendo que son de las zonas limítrofes a Ucrania para que puedan tener cobertura. No, curiosamente no, porque ahora, gracias a Internet, tenemos lo que se llama SDR online, que son SDRs que están colgados en Internet. Y, por ejemplo, hay un SDR muy conocido en los Países Bajos, que es el SDR de la Universidad de Twente, que de hecho los días de la invasión tuvo que multiplicar por 4 la capacidad de sus servidores porque se conectaba tanta gente, se corrió la voz y la gente se conectaba por las noches como diversión a escuchar a los soldados rusos. Tuvieron que multiplicar por 4 su capacidad de concurrencia de usuarios y allí hay un chat, tiene una pestaña de chat y ahí compartían los enlaces directamente. Te permite compartir un enlace de una frecuencia con la modulación, de forma que alguien que no tenga ni idea de radio ni de señales pulse el link y se ponga a escuchar. Entonces ahí compartían, grababan, también te permite grabar la aplicación, entonces grababan, lo distribuían en Discord, había gente de todo el mundo conectada, de todos los idiomas. Sí, tenía que haber alguien al final que tradujera del ruso al español o al inglés. Claro, pues se supone que había unos traductores, montaron un canal de Discord y había traductores voluntarios que hacían esa labor de traducción. Lo que ocurre que aquí puede parecer, digamos, algo positivo para Ucrania porque realmente están exponiendo a Rusia, pero la inteligencia de señales es algo muy reservado. Si tú publicas esa información, no sé hasta qué punto deja de ser útil como producto de inteligencia. Para elaborar un producto de inteligencia es el primer caso que yo veo en mi vida que se haga un SIGINT colaborativo por parte de civiles sin autorización y bueno, un poco altruista, ¿no? Utilizando Internet. Y una pregunta que te hago, que no sé si tienes la respuesta. ¿Crees que ha habido algún otro sistema altruista en el otro lado, en el otro bando? Sí, por supuesto que sí los hay. Hay grupos de prorrusos que también se dedican a no hacer lo mismo porque Ucrania cuenta con unos medios, y no vamos a decir que increíbles de comunicaciones, pero sí que estaban preparados porque desde 2014 aprendieron las lecciones de Crimea y del Donbass, etcétera, y ellos ya habían migrado, por ejemplo, su red, no a una red militar, no con la mayoría de ellos no tenían equipos militares, de hecho hubo donaciones y tal para equipos, y ha habido una empresa, una startup, que ha empezado a hacer equipos militares cifrados, pero ellos sí que tenían equipos profesionales, vamos a decir, que admitían cifrado, y ya cifraban en DMR, y utilizaban una seguridad bastante reforzada sin llegar a ser grado militar. Sin embargo, los rusos en esos primeros días metieron la pata hasta el fondo y no pudieron utilizar el cifrado. Y ya para tranquilizarnos, ¿cómo es el sistema de cifrado de la OTAN? ¿Es más robusto que el ruso? ¿O? ¿De qué? O sea, nosotros estamos hablando de la parte de radio. Hay enlaces de todo tipo y obviamente la OTAN tiene un cifrado seguro en sus comunicaciones por defecto. Por defecto y dependiendo del canal de comunicación, la NSA y otros organismos ayudan a que la distribución de claves y los equipos estén homologados, vamos a decir. Bueno, pues muchas gracias, David Berugán. Un libro abierto y además una persona que cuenta
cosas muy, muy, muy interesantes que a toda la audiencia, a todos los que estamos aquí en el estudio, se nos abren las orejas escuchándote. Muchas gracias. Gracias David. a vosotros. También tenemos en el estudio aquí a mi derecha justo a Cristina Balbín, que es la responsable del sector público de Entelgy. Cuéntanos un poco qué es Entelgy. Entelgy es una consultora 100% de capital español, lleva 20 años en el mercado ayudando a empresas y a entidades públicas a su transformación digital. Tenemos sede en España y también en varios países de Latinoamérica. Estamos en Perú, en Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Bueno, todos cubiertos por ClickCiber, o sea que... Claro, por eso incido. Entonces estamos, al final es desde una visión de apoyo al usuario, a las necesidades, darles una solución tecnológica. Bueno, a lo largo de la historia del programa hemos dado un montón de noticias de administraciones públicas, de la digitalización, de los ataques que sufren. Bueno, es un sector realmente complicado por la forma de contratación que tienen, que es una forma de contratación muy lenta, se demora mucho en el tiempo, con lo cual a lo mejor piden cosas que de hace un tiempo. Pero bueno, toda la administración pública está inmersa en este proceso de transformación digital. Y realmente vamos hacia una administración pública en España y en el resto de países que debería ser 100% digital. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, lo vemos razonable y la administración pública española está siguiendo ese camino. Y además muy ayudada por los fondos Next Generation, sí, que están dando un impulso tremendo a esta transformación digital que tienen que tener las administraciones públicas. Como tú comentas, se está tendiendo a una administración 100% digital, pero siempre pensando en que no puedes dejar a ningún ciudadano atrás. Hay una brecha digital que si luego te comento, pero tú tienes que ofrecer tus servicios, que es lo que está demandando un ciudadano. Joder, quiero comunicarme con mi administración como me comunico con el portal de compras, como me comunico con Amazon. ¿Qué quiero tener? Quiero tener una app, quiero tener un lenguaje que yo entienda cuando voy a hacer cualquier trámite administrativo, y todo eso es verdad que la administración pública, que es verdad que es lenta contratando, pero se ha puesto las pilas. Joder, es más, en España acaban de lanzar un Ministerio de Transformación Digital. Ajá. Imagínate si le dan importancia a este tema. En dos sentidos. Por un lado, una administración centrada en el ciudadano. Tienes que tener al ciudadano presente, no como anteriormente, que era este es el procedimiento y el ciudadano llegará cuando llegue, y ahora se quiere dar la vuelta. Queda mucho camino por hacer, pero se quiere dar la vuelta. Y por otro lado, la capacitación y el apoyo al empleado público. Es fundamental, por ejemplo, temas de inteligencia artificial que te permita al empleado público tener una ayuda que eficiente su trabajo, que al final deje de ser las tareas monótonas, repetitivas, pasen a un plano, se automaticen, se hagan a través de una IA y el empleado público dé valor realmente. ¿Qué nos encontramos? Hay un tema regulatorio que hay que tener muy presente. La administración pública, más que nadie, tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, poner los límites a la IA, poner los límites a qué hacen con nuestros datos, para qué los utilizan. Entonces ahí están ahora mismo. Tenemos además una fecha que yo creo que es una espada de Damocles que cuelga sobre la administración pública, ¿no? Que viene dictada desde la Unión Europea. Estamos hablando del año 2030, cuando tiene que estar todo hecho. Sí. Estamos a 5 años. A 5 años, y pico. Pero a ver, España lleva buen camino, ¿eh? No estamos muy lejos de conseguirlo, y es más, España ahora mismo en el ranking de la OCDE ocupa el 15 país, la posición 15 como país que ofrece servicios digitales a sus ciudadanos. O sea, ahí yo creo que se están haciendo los deberes y se continuarán haciendo. No sé si es tu responsabilidad lo que pasa al otro lado del Atlántico, pero si tienes alguna visión de cómo están los países de Latinoamérica en este proceso de transformación. A ver, no es mi responsabilidad en este momento. En vidas anteriores sí ha sido responsabilidad mía. He trabajado mucho con Brasil y también con Chile, y sorprendentemente están acometiendo, y puede que en muchos aspectos vayan más rápidos que en España, porque realmente hay en algunos aspectos que has nacido ya digital, sí. Con lo cual el salto y la brecha no es tan grande, y están también haciendo los deberes.
Y respecto a otros países europeos, una carrera que parece que siempre dominan los países nórdicos en Europa, ¿no? Sí, pero porque han empezado antes y porque también tienen lo que comentábamos, menor brecha digital que aquí, aunque en España estamos muy bien. Nosotros ahora mismo en competencias digitales básicas, según el último informe DESI, te hablo del año 2022, el 22% de la población tiene competencias digitales, el 65%. Ajá. Bueno, tiene competencias digitales básicas. Puede parecer poco, pero la media de la Unión Europea es el 54%. Estamos por encima. ¿Qué objetivo? ¿Básicos qué significa? ¿Que puedes capaz de manejarte con un ordenador o con un teléfono móvil? Soy capaz con un teléfono móvil, con una app, utilizar mis tarjetas bancarias y soy capaz de leer el periódico. Vale, eso es lo básico. Eso es lo básico, que tú dices, joder, un 65%. Tú podrías sospechar que tendría que ser más, pero tienes un rango de edad, tienes un sesgo de edad muy importante, sí. Tienes también sesgos por gente vulnerable, entonces todo eso está muy empeñada la Unión Europea en subir, ya os decía, hasta el 80% en 2030 y son todos los fondos que están dando para competencias digitales. Entonces, cuando decías, oye, los países nórdicos van más adelantados, es un tema de formación tanto empleado público, es un tema de inversión, también es un tema de tamaños de países. Y también de la segregación de la población, que en esos países nórdicos está más segregada y necesita. Es necesario. Bueno, me gustaría preguntarte por 4 aspectos que tienen que ver con esta administración, podemos llamarle digital, los 4 grandes desafíos que pueden plantearse, ¿no? Y la primera, tú la has nombrado ya, la inteligencia artificial. ¿Cómo está afrontando la administración este reto? Pues como os comentaba, por un lado tiene el tema legislativo de protección, que ya veis que en Europa ya se están lanzando, oye, tenemos que tener la normativa europea de inteligencia artificial, que es verdad. Europa es muy, muy, muy protectora con todos los datos, y me parece correcto, de sus ciudadanos. Te vas a Estados Unidos o te vas a China y olvídate, el panorama es totalmente distinto. No Entonces, claro, ahí tienes unos desniveles a la hora del crecimiento. En Europa nos vamos a poner a regular y nos pasarán por la derecha y por la izquierda los americanos y los chinos, que ya habrán empezado a avanzar. Pero en el aspecto ya más del día a día, en el sector público español se están comenzando a hacer pinitos con la inteligencia artificial, desde el punto de vista tanto de gestión de datos, de minería de procesos, de chatbot, ayuda al ciudadano, de ser capaz de ir dirigiendo las acciones del sector público hacia el ciudadano antes de que sean necesarias, analizar los datos y decir, joder, pues yo me gustaría o podemos ofrecerte estas subvenciones o tú tienes derecho a esto conforme tus datos. Entonces están dando ya esos primeros pasos. Otro de los retos, sin duda alguna, es la nube, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en la nube, que en principio parece ser que son más eficientes, pero también es un reto, ¿no? A ver, es un reto total porque, bueno, son más eficientes, tienes un control de costes que tienes que ser mayor y sobre todo que el sector público está intentando ser multicloud. O sea, al final al principio no me caso con nadie, como tú decías, las contrataciones además son públicas, son abiertas, con lo cual tiene que ser. Están todos los organismos, han lanzado ya su estrategia cloud para ir acomodando y subiendo aplicaciones a la nube y sobre todo poder disfrutar de las ventajas de la inmediatez y el poder disponer, ampliar o bajar la capacidad. Y además lo estás trazando tú también, que es multicloud, con lo cual habrá que gestionar todas esas clouds, las cloud de Amazon, la de Microsoft. A ver, ahí la clave es el FinOps, el ser capaz de gestionar muy bien los costes, encender y apagar cuando sea necesario y llegar a unos acuerdos que de verdad te permitan controlar el gasto. La cloud tiene muchas ventajas, pero también tiene un carácter de impredictibilidad que tu CPD de toda la vida que tenías contratado y ya amortizado no lo va a tener. Yo creo que todavía hay una querencia en muchas administraciones públicas a tener ahí tu CPD en tu casa, que el CIO lo vea y que lo toque. A ver, se ha roto una barrera con lo de que los Amazon, Google y tal ya tengan sus centros de datos en Europa, porque esa era otra barrera que habíamos puesto en Europa, y en España va a atraer un montón de inversión en los grandes centros que van a poner estas compañías. Pero tienes razón, hay una querencia de, esto lo hemos hecho siempre así, nos ha funcionado, tal. Pero yo creo que hay mucho cambio y hay un relevo generacional en la administración pública. Va a haber jubilaciones masivas en los
próximos 5 o 10 años, con lo cual ahora mismo yo no me encuentro habitualmente una interlocución de no, mira, es que no quiero saber nada y quiero seguir haciendo las cosas como hago. No. Muy interesante ese cambio que estás viendo tú por parte de los clientes. Y ya para acabar, que también lo has apuntado tú, me parece algo absolutamente importante. Aquí en el programa lo hemos tratado porque nos parece que es un problema enorme, es la brecha digital de muchas personas mayores, de muchas personas que no tienen a lo mejor la cultura suficiente o que vienen de otros países con otras culturas que no saben leer directamente en alfabeto latino. Esa brecha digital, ¿cómo la está afrontando la administración pública? La administración, como usted, se están lanzando planes de formación en competencias digitales, que es algo complicado porque tienes que tener esa llegada que tú mismo decías. Entonces, sobre todo esto ya se baja, ya es más a nivel administración local o administración autonómica, que la cercanía al ciudadano y que se lancen esos programas de adquisición de competencias mínimas. Y esas adquisiciones tienen que ser en píldoras muy pequeñas y en temas muy centrados en el día a día y lo que puedas necesitar. ¿Aquí tú ves el papel de la administración local como algo importante? O sea, para esa alfabetización o esa... Porque realmente en un pueblecito es complicado llegar... Yo veo más importante el papel de la comunidad autónoma. Como tú dices, un pueblecito es que no tiene capacidad ni de gestión, ni se le puede cargar a un alcalde de un pueblo de 1000 habitantes, con además tienes que capacitar. Esto tiene que ser algo que gestionen desde las comunidades autónomas o desde las diputaciones, que den ese servicio y que además des un servicio global. Tampoco tendría ningún sentido que cada ayuntamiento se embarcase en una contratación, cada uno lo hace. No, esto tiene que ser un servicio global que se dé desde... Y además que tampoco... Bueno, claro, es algo que si no tienes ningún tipo de acceso lo vas a tener que hacer presencial, pero también es algo que en cuanto enseñas las primeras pautas lo puedes hacer online. Pues muchas gracias, Cristina, por habernos traído la visión de Entel día, esta transformación del sector muchas público. Gracias a vosotros. Y vamos entonces al final con ese concurso que prometíamos al principio. Pues como cada semana llegamos al final y en este final hacemos el sorteo de las 2 licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es unos 50 euros, $50 al cambio más o menos, y se puede instalar en 3 dispositivos. Javi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Sí, los 2 ganadores han sido Guillermo Gutiérrez de Sevilla, España, y Paola Sanguino de Quito, Ecuador. Pues enhorabuena a los premiados. ¿Y la pregunta? Bueno, la pregunta va a ser muy fácil como siempre. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa de hoy? ¿Qué tienen que hacer para participar? Solamente enviarnos un mail a info@clickciber indicando el nombre y la localidad. La localidad y el país, porque hay veces que hay una localidad que de 2 países. Bueno, exacto. Bueno, pues ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Pero antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, a las fotos, a ver el contenido de interés, ver los papers, los otros programas que hemos grabado. Bueno, miren, tienen contenido para lo que quieran. Y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, X, LinkedIn o Facebook. Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y, sobre todo, y lo más importante, dándole al like, al dedito, al corazoncito, al unicornio, al elefantito o a lo que haya. Pero hay que darle juntos. Like a todos juntos. Siempre, siempre. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros en el programa, a las personas que nos ven a través de la TDT en las distintas demarcaciones en las que salimos. Les recordamos que a partir del 14 de febrero en España la TDT en calidad estándar deja de emitir. Es un problema enorme para aquellos que tienen una segunda televisión en el dormitorio, en el pueblo. Va a dejar de funcionar, así que tendrán que seguirnos a través de Twitch o como sea. ¿Se viene el Ultra HD para la televisión? O vernos a través de Ultra HD o HD o 8K o el que sea. Mira, que la gente se compre un gran Smart TV para vernos a nosotros. Creo que vale la pena. También es verdad. Muchas gracias, Javi, Carlos, David, gracias. Cristina. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.